Vamos a ir a Lucas capítulo 12, Lucas 12 versículos 13 al 34. Vamos a leer todo el párrafo porque es el mismo tópico que se trata en estos versículos. Dice así la palabra del Señor. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lo que nunca debe dejar de asombrarnos respecto a la persona del Señor Jesucristo es que Él conoce el corazón humano de una forma singular, única. No hay nadie que pueda decir, ni los psicólogos o los que establecieron la psicología como lo más profundo en cuanto a conocer el corazón de las personas, sus pensamientos, las intenciones de su ser, no pueden llegar ni siquiera a ser ni una sombra de lo que el Señor Jesucristo era. Él sabía cuál era el problema de base, la raíz del problema. El Señor no estaba viendo a las personas como nosotros los hombres lo vemos, sino lo ve mucho más profundamente en cuanto a su necesidad esencial. Y descubre al hombre, lo deja en evidencia cuando Él enseña, cuando se encuentra con las personas, como en este párrafo. Él sabe exactamente cuál tecla tocar, para decirlo así en términos musicales, para poder dejar en evidencia lo que realmente es el ser humano. Nadie puede engañar al Señor Jesucristo, ni con toda la capacidad escénica, ¿cierto?, que tenga para poder presentar o representar algún personaje. Dios conoce, el Señor Jesucristo conoce perfectamente el corazón. Su mirada penetrante siempre fue a la raíz del problema, no a las consecuencias del mismo. La mayoría de las personas y de los gobiernos en todas partes se ocupan de las consecuencias, de las acciones propiamente tal, pero olvidan cuál es la raíz del problema. El Señor va al punto focal, a lo que realmente importa. Los hombres que interactuaron con Él en este corto ministerio terrenal que Él tuvo, 3 años y fracción, algunos dicen 3 años y medio, 3 años y algunos meses, el Señor Jesucristo impactó a las personas con su enseñanza. Enseñaba con una profundidad espiritual y una agudeza intelectual única. No hay nadie semejante a Él. Su enseñanza dejaba descubierto el problema central del ser humano al tiempo que planteaba también la solución al problema. Eso es lo singular. Es fácil de repente criticar una situación determinada, una conducta determinada,
pero no tenemos la solución para ello. Jesús descubría el corazón del hombre y luego decía cuál era la solución que él debía tomar. El capítulo 12 de Lucas es una obra maestra en este sentido, tomando como antecedente inmediato lo que ocurrió en la casa de ese fariseo que lo invitó a comer. El Señor Jesucristo descubre lo que había en el corazón de los religiosos de su tiempo y lo deja en evidencia. ¿Cuál era el problema básico? La hipocresía. Ellos aparentaban algo que no eran, ellos enseñaban algo que no practicaban, ellos exigían que los demás hicieran algo que ellos no estaban dispuestos a hacer y por tanto los trató literalmente de hipócrita. Ahora, es interesante porque en comenzando el capítulo 12 y teniendo como referencia contextual lo que acaba de pasar en la casa del fariseo, el Señor Jesucristo mira a sus discípulos y les habla a ellos directamente y les dice: cuídense de la hipocresía de los fariseos. Y aquí singulariza más todavía lo que quiere apuntar, porque está hablando de algo que tiene que ver con el corazón también de los creyentes. Y ahí nosotros dijimos que no podemos nosotros decir, bueno, esta es una enseñanza para otros, no para mí, porque efectivamente, siendo creyente, yo me identifico con esto que el Señor dijo. Dijo a sus discípulos, primeramente, guardado de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, de tal manera que había también un peligro inherente en el corazón de sus discípulos de poder actuar de esa manera. Más adelante, el Señor apunta a otro problema que tiene que ver con la forma en que reaccionamos cuando somos perseguidos. Versículo 4 al 5, ¿cierto? Donde nos dice que no temamos a los hombres porque ellos son incapaces de hacer algo más que quitar nuestra vida, que es lo máximo que pueden hacer, pero mejor que debían temer, o antes debían temer a aquel que tenía el poder de no solo enviar al cuerpo, ¿cierto?, al infierno, sino el cuerpo y el alma al infierno, integralmente, todo el ser humano, y obviamente estaba hablando de Dios. Ahí habla de la impotencia del hombre versus la omnipotencia de Dios, pero al mismo tiempo también en los versículos 6 y 7 destaca la misericordia del Dios omnipotente, porque Él conoce y se preocupa hasta del pajarillo más ínfimo, cuánto más se va a preocupar de aquellos que son suyos. Versículo 7, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, no temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Ven cómo Él dice, este es el problema, esta es la solución? Y la razón de todo eso es que yo tengo compasión de ustedes, que yo me preocupo por ustedes y que nunca van a estar solos en medio de las aflicciones. Luego enfatiza la importancia de confesar a Cristo públicamente, y esto tiene que ver con confianza, con certeza, con verdadera fe, es confesar a Cristo públicamente delante de los hombres. Y van a tener una consecuencia, dice, una consecuencia positiva, donde van a recibir el honor de los ángeles del cielo, delante de los ángeles del cielo, si confiesan a Cristo, porque Él mismo los confesará delante de ellos, o van a tener una consecuencia negativa si es que niegan a Cristo o se niegan a confesarlo delante de los hombres. Ya más allá en la gloria van a ser desechados también por el Señor. Los versículos 8 y 9 marcan eso, y los versículos 10 al 12 hablan de esa posible blasfemia contra el Espíritu Santo. Les dice que todo pecado podrá ser perdonado cuando se blasfeme contra el Hijo del Hombre, pero contra el Espíritu Santo ese pecado no será perdonado. Obviamente, eso se entiende como un rechazo permanente y definitivo al testimonio del Espíritu Santo que Él da de Cristo y de su obra. Ese es el sentido y la razón por la cual es imperdonable, porque no hay posibilidad de poder arrepentirse cuando el corazón ya está cauterizado en esa posición. Y les dice enseguida, positivamente, fíjense cómo marca la parte negativa, pero también enfatiza la parte positiva, que cuando sean perseguidos el Espíritu Santo va a ser su guía y quien les va a conducir a responder frente a sus perseguidores, versículos 10 al 12. Todo esto es la primera parte donde descubre el corazón y dice, cuidado con la hipocresía, cuidado con el temor a los hombres, cuidado con no confesar a Cristo, cuidado con blasfemar al Espíritu Santo. Y en medio de eso, entonces aparece ese hombre en la multitud, versículo 13, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Allí parece que hay una interrupción en la enseñanza del Señor Jesucristo y la que da lugar al siguiente tópico o tema relacionado
con el justo lugar que deben tener los bienes materiales en el corazón de los hombres. Y eso parte del versículo 13 hasta el versículo 34. Es un solo tema. Es el mismo tema en cuestión. Tiene que ver todo con los bienes materiales y la forma en que nosotros percibimos los bienes materiales. No tiene que ver con que no, este rico, ¿cierto?, no tiene posibilidad de creer, no, o esta persona que ha ganado más que otro no tiene posibilidad de ser un creyente. No está hablando de eso, sino de la forma en que se conciben los bienes materiales. Ese es el punto en cuestión. Y Jesús pudo apreciar en esta solicitud de este hombre cuál era el problema de origen. Por eso le digo que hay una cosa entre lo que el hombre dice y lo que Jesús interpreta. Y lo que Jesús interpreta es la base, es la raíz del problema. Este hombre no estaba pidiendo justicia. Dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Parece justo, ¿cierto? A lo mejor el hombre quería que partieran 50 y 50, qué sé yo, pero había una situación que su hermano no quería. Pero en realidad lo que Jesús está interpretando es que este hombre era un codicioso, tenía un problema de avaricia y lo que quería era todo para él, en definitiva. Entonces, el Señor ve el problema en su raíz y esta es la avaricia o la codicia. Este incidente es usado magistralmente por Jesús para advertir sobre la necedad de la avaricia. Es absurdo, es necio, dice, ser un avaro o un codicioso. Y lo hace de una manera especial donde presenta el problema en el versículo 15 y al mismo tiempo presenta el principio que soluciona el problema. Esto es maravilloso, la explicación por la cual es una necedad ser un avaro. Fíjense, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Ahí está la enseñanza, ahí está la exhortación. Cuídense de toda avaricia. Pero enseguida dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ahí está la razón por la cual es absurdo y es necio ser un avaro o un codicioso. ¿Por qué? Porque la vida del hombre no está determinada por las posesiones que él tiene. Noten cómo es un problema de visión respecto a las posesiones. De las posesiones dice, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No son los bienes los que definen la vida del ser humano, está diciendo Jesús. No es la posesión de ellos lo que determina el significado de la vida. No sirve de nada ganar todo el mundo y perder el alma, como enseña en otra ocasión. No sirve de nada. No sirve de nada ganar todo el mundo y perder su alma, como va a decir más adelante. Este es el principio. Y hermanos, una cosa que uno tiene que aprender cuando estudia la Biblia también es a obtener el principio, porque el principio permanece. Por ejemplo, probablemente no va a haber una situación como esta nuevamente en el día de hoy, o puede que haya, pero no es necesariamente va a ocurrir exactamente esto, que uno esté enseñando y alguien le diga, ¿por qué no me ayuda y me acompaña a la notaría porque yo quiero que repartan la herencia conmigo? Probablemente no va a ocurrir eso. Pero el principio es el que permanece. Y el principio es este. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Esa es la esencia, esa es la enseñanza principal. Esa es la que debe impregnar también nuestra mente y corazón. Pensar todo el tiempo, el Señor tiene razón. La vida no tiene que ver con lo que poseemos. Y quiero darles una ilustración bíblica al respecto. ¿Recuerdan cuando Job perdió todo? Y dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esa es la primera declaración que hace. Pero también hace otra declaración. Y dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy allá. ¿Recuerdan? Ahora, miren, es interesante. Lo que hace él es una declaración de principio muy, muy especial y que es de una pedagogía muy, muy especial. Dice, en otras palabras, salí sin nada y me voy sin nada. ¿Qué perdió en el proceso entre la vida y la muerte? Nada. ¿Se dan cuenta? Nada. ¿Por qué? Porque la vida de Job no dependía de los bienes que poseía, y que eran muchos. Era uno de los hombres más ricos de su tiempo. Le fue quitado todos los bienes, perdió a todos sus hijos. Perdió también la lealtad de su propia mujer. ¿Recuerdan lo que le dijo la mujer a Job? Es decir, perdió todo. Pero su relación con Dios fue la que lo sostuvo y finalmente fue vindicado por el Señor de una manera extraordinaria.
Entonces, lo que está diciendo Jesús es algo similar. Mira, lo que posees o no posees no define tu vida. No tiene que ver con lo que tú eres en esencia. Y ese es el principio que él enseña aquí. Lo que define lo que somos es aquello donde ponemos nuestro corazón. Eso es lo que va a decir enseguida más adelante. Después de la parábola, al final, cuando la aplica la parábola, él está diciendo eso. Lo que define lo que somos es aquello que ponemos en nuestro corazón. La verdadera riqueza no se encuentra en esta tierra, sino en Dios. Eso es lo que fíjense que es el hilo conductor de todo lo que dice hasta el versículo 34. La verdadera riqueza no se encuentra en esta tierra, sino se encuentra solo en Dios. El hombre verdaderamente rico es aquel que es rico para con Dios, versículo 21. Así es el que hace para sí tesoro, negativamente con respecto a la parábola del hombre, ¿cierto?, que tenía todo, pero esa noche vinieron por su alma. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Ve? ¿Cuál es el problema? No es rico para con Dios. Ese es el problema. El que sea rico materialmente no sirvió absolutamente de nada. Entonces, lo que está diciendo es que aquel cuyo corazón apunta al cielo y depende del cielo es verdaderamente rico. Aquel cuyas posesiones más importantes no están en la tierra, sino en el cielo, porque si sus posesiones más importantes están en esta tierra, junto con su muerte se acabó todo lo que tenía. Pero si su posesión más importante está en el cielo, aunque pierda todo en esta tierra, no pierde nada en definitiva, sino que al contrario, ha ganado lo principal. Los que entienden entonces este principio esencial y viven en consonancia con él, y ahora vamos al otro párrafo, evitan afanarse desmedidamente por la consecución de aquellas cosas que, siendo importantes para la vida circunstancial del creyente en esta tierra, como comida y vestido, no obstante Dios ha prometido proveerlas. Y ahí está cómo pasa de eso, de una crítica, ¿cierto?, de establecer a la codicia y a la avaricia, establecer el principio y luego a una aplicación, pero ahora para sus discípulos nada más. Lo de la codicia y la avaricia tenía que ver con todos los hombres, pero ahora va y apunta a sus discípulos. Y en otras palabras está diciendo, entonces, ¿cuál es el sentido de afanarse? ¿Por la bebida o como dice en Mateo, ¿cierto?, la bebida, o el vestido, o la comida, aquí la comida y el vestido? ¿Cuál es el sentido de afanarse por esas cosas? Dice, si en realidad la vida de ustedes no consiste en las cosas que poseen. ¿Notan la conexión? Y entonces les dice, bueno, ustedes no deben afanarse por esas cosas porque hasta los pájaros yo les doy todo lo que necesitan y a las flores del campo, las flores naturales del campo, yo les doy para vestirse. Entonces, ¿cuánto más a ustedes? ¿Se dan cuenta cómo hay una dirección del pensamiento muy especial y que va penetrando también hacia sus propios discípulos? Y por eso es necio afanarse, porque no van a lograr ni siquiera una milésima de segundo más en esta vida, como lo dice también en el versículo 24, 23 y 24. Entonces, lo que está diciendo es que no debemos afanarnos los creyentes, y lo hace constantemente con su creación inferior, proveyéndolo todo lo necesario, también lo hará con su creación más importante, que es el hombre. ¿Cuál es el punto focal o el versículo a destacar de este párrafo? Es el que menciona en el versículo 30, porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Fíjense que hay dos cosas allí importantes en ese versículo. Le está diciendo por un lado que la gente común y corriente, la gente sin Cristo, la gente que no tiene nada que ver con el pueblo de Dios, se afana en estas cosas, se preocupa por estas cosas. Pero ustedes son distintos, eso es lo que le está diciendo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un Padre, y un Padre bondadoso y un Padre sabio. Él sabe exactamente cuáles son las necesidades que tienen. Y no solo sabe cuáles son las necesidades, sino que está dispuesto a proveer para esas necesidades. Eso es lo que menciona en el versículo 30. Y el versículo 31 es el clímax de todo esto. Y le dice a ustedes, su preocupación exclusiva debe ser buscar el reino de Dios. Buscar afanosamente, buscar ansiosamente el reino de Dios. Porque todas las otras cosas les serán provistas.
Ahí está entonces cómo termina esta parte, pero el pensamiento, el hilo conductor sigue siendo el mismo y ahora hace una conclusión extraordinaria. Versículos 32 al 34, que es lo que nosotros vamos a ver más profundamente ahora. Pero era bueno que ustedes pudiesen entender todo el razonamiento que hace el Señor Jesucristo y el tema es el mismo del versículo 13 hasta el 34. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es la conclusión a todos los demás. Si ustedes ven el versículo 35, ya es el tópico, el tema que él toma. Pero hasta el versículo 34 es la conclusión a lo anterior. Dice el versículo 32, no temáis, manada pequeña. No temáis, manada pequeña. En todo el tema subyace la superioridad esencial de las cosas del cielo respecto a la tierra. O sea, está diciendo, en los afanes de ustedes o la preocupación de ustedes que produce codicia y avaricia o un afán desmedido que produce un problema finalmente que los va a inquietar en demasía, van a estar en ansiosa inquietud, es que ustedes tienen su mirada puesta en los bienes y no tienen la mirada en los bienes materiales y no tienen la mirada puesta en los bienes celestiales, en los bienes espirituales. Entonces todo el párrafo subyace la superioridad esencial de las cosas del cielo respecto de la tierra, lo espiritual por sobre lo material, aquello que permanece para siempre versus aquello que es efímero o volátil. Lo que está entonces enfatizando es que Jesús le está diciendo, su Padre sabe de qué cosas tienen necesidad y Él les suplirá. Les suplirá lo espiritual esencialmente, pero también lo material. Y este es el orden de cosas. Si le suple lo espiritual, ¿no será capaz de suplirle lo material? Ese es el orden. Y entonces les dice esta frase maravillosa, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino, como un consuelo y aliento especial para los suyos. En otras palabras les dice, no se preocupen ni teman a nada, porque vuestro Padre ha determinado darles el reino por su pura gracia. Ustedes ya son poseedores del mismo. Ahora pensemos un poquito en la situación de los discípulos y también la situación de nosotros, porque obviamente es una enseñanza que se amplía y se aplica también a nosotros en estos tiempos. Todo lo que tenemos o todo lo que poseemos es definitivamente, y todos sabemos eso de una forma racional, van a quedar aquí en esta tierra, ¿verdad? Entonces, los discípulos podrían estar pensando, pero si no me preocupo por estas cosas, entonces ¿de qué sentido tiene la vida? Y el Señor le dice, bueno, la vida tiene un sentido mucho más profundo y más trascendente. ¿Dónde está el lugar? En los cielos. ¿Quién se las concede? Dios el Padre. ¿Por qué se las concede? ¿O en base a qué? A su pura gracia. ¿Y qué es lo que es ese lugar especial? Es una herencia, es un reino que está preparado para ustedes. Ven cómo la conclusión es profundamente maravillosa, porque está diciendo, bueno, no importa lo que pase aquí en la tierra con ustedes, lo que importa es lo que ya pasó en sus corazones, porque eso es lo que determina su futuro eterno. Veamos entonces el párrafo en dos partes solamente para poder profundizar en esto. Primero vemos los poseedores del reino, el versículo 32. Los poseedores del reino, que viene siendo el tema en cuestión que tratamos en nuestro estudio en el día de hoy. Primero veamos su apreciación, es decir, cómo son apreciados los poseedores del reino. ¿Cuál es la apreciación que tienen? Y aquí hay dos cosas. Una es la apreciación del mundo que tienen de los poseedores del reino y otra es la apreciación de Dios que tiene respecto a los poseedores del reino. Y hay un mar de diferencia entre uno y otro. Primero entonces, la apreciación del reino. Fíjense lo que dice.
no temáis manada pequeña. Esa es la definición que Jesús hace de los creyentes. Manada pequeña. Las palabras de Jesús ya inmediatamente nos llaman la atención porque están llenas de amor y tierna compasión por los suyos. En el versículo 4 les va a decir amigos, mas os digo amigos míos, no teman. Y ahora en este versículo 32 le va a decir manada pequeña, no teman. Amigos es una expresión de relación más íntima. Nosotros conocemos a muchas personas, pero somos amigos de pocos. Entonces, la amistad es una cosa mucho más cercana, más íntima. Y aquí está diciendo, no teman, manada pequeña. Les llama rebaño pequeño, manada pequeña, y le llama no temer. Notemos cuánta gracia hay en estas palabras. ¿Qué palabras de consuelo contienen este pasaje pequeño para todos los verdaderos creyentes? Le está diciendo que son el rebaño del Señor. Un rebaño del Señor. Y eso es una metáfora que se utiliza mucho en los evangelios y también en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Que tiene que ver con los corderos. Un rebaño de ovejas. Un rebaño de ovejas. Y donde hay, obviamente, un pastor. Y cuando les dice, no teman, manada pequeña, eso tenemos que relacionarnos con estas palabras. Vuestro Padre. ¿Quién es el pastor de esa manada? Es el Señor. El mismo que en Juan capítulo 10 dice, yo soy el pastor de las ovejas, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Notan cómo hay una intimidad especial, no son las ovejas, son mis ovejas. No son el rebaño de toda la humanidad, son el rebaño pequeño. Está singularizado en un grupo de personas particularmente que tienen un pastor. Por eso son palabras de consuelo para los creyentes. Como hemos ya mencionado, Jesús conocía perfectamente el corazón de todos los hombres, pero su mirada estaba puesta especialmente en el corazón de los suyos. Esto es lo que conocemos como las dos expresiones del amor de Dios, el amor común de Dios a todas las personas y el amor redentor de Dios por un grupo pequeño de personas que son sus escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y por esto se preocupa de una manera especial. Con ellos tiene una intimidad, no con todo el resto de su creación. Con el resto de su creación tiene la autoridad donde gobierna obviamente la vida de las personas, inclusive de aquellos que no lo quieren, que lo rechazan. Sin embargo, con los suyos tiene una intimidad especial. El Señor Jesucristo sabía cuán proclives eran las personas para llenarse de temores. ¿Y no es así? ¿Somos así? Siendo creyentes, no, pero nosotros los creyentes, muchas veces nosotros idealizamos la práctica del cristianismo. Decimos, no, pero nosotros los creyentes, si somos firmes y fuertes, nosotros no vamos a flaquear en circunstancias de esta manera. Cuando llegan las aflicciones, allí cambia la perspectiva. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, simplemente. Noten lo que pasó la última noche antes de que Jesús fuera a la cruz, cuando se juntó con sus discípulos en el aposento alto y los empezó a instruir. En la medida en que Él los iba instruyendo, empezaron a inquietarse más los corazones de los discípulos. Cuando le dice, uno de ustedes me va a entregar, allí todos empiezan, ¿quién será? Y empiezan a preguntarse entre ellos. Luego le preguntan al Señor a través de Juan. Pedro le hace un gesto a Juan para que pregunte al Señor que estaba más cerca. Él y le dice, ¿quién es? Dile, pregúntale quién es. Y finalmente Jesús sabe que obviamente ha determinado también que es Judas. Ahora, en el capítulo 13 de Juan, versículo 21, dice que el corazón de Jesús se conmocionó profundamente. Habiendo dicho Jesús esto, se conmocionó en espíritu y declaró y dijo, de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Imagínense la inquietud que había en los apóstoles entonces, que estaban allí. Y luego más adelante, más complejo, porque Jesús le dice que Él se tiene que ir. Y ellos ya están viendo que es imposible frenar a Jesús en su determinación de ir y morir, ¿cierto?, en la cruz. El versículo 36 de Juan capítulo 13 dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me pueden seguir ahora, más me seguirán después.
Y advirtió a Pedro que él lo negaría 3 veces. Pero noten lo que había seguramente en el corazón de los discípulos. ¿Cómo se va a ir? Si es el Mesías. Lo hemos conocido, ya sabemos que es el Hijo de Dios. ¿Cómo se va a ir? Y entonces, capítulo 14, versículo 1, muy conocido. No se turbe vuestro corazón. ¿Por qué le dice no se turbe vuestro corazón? Porque sabía que estaban turbados. Estaban conmocionados emocionalmente. No podían entender lo que estaba pasando. Y entonces los anima con la perspectiva de la eternidad. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí el Señor Jesucristo estaba conociendo también, o sea, conocía el corazón de sus discípulos y dice, bueno, es posible que ustedes estén en una ansiedad demasiado compleja y se están llenando de temores de toda clase. Temores por la escasez económica, comida y vestido. Temores también por la multitud y el poder de sus enemigos. Eso se desprende del versículo 4. Más os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. Obviamente está hablando de persecución. Enemigos en cuanto a cantidad y poder. Temores por las muchas dificultades en el camino. Temores por su sentido de debilidad e indignidad, de lo cual los discípulos eran conscientes. Muchos temores habían en ellos, como temores hay en nosotros en el día de hoy. A todos estos temores Él responde con una sola oración de oro, sublime, llena de gracia y consideración. No temáis, manada pequeña, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No teman. Ustedes están seguros en mis manos. ¿Por qué se llenan de temores? ¿Notan la conexión con el párrafo anterior? El afán y la ansiedad. No teman. Qué maravillosa frase. Jesús estaba hablando con aquellos por los cuales vino a morir, por los que daría su vida y derramaría su sangre, por quienes no dudó un instante para someterse a la voluntad de su Padre y decir, Padre, yo voy y yo muero por estas personas. Capítulo 40 del libro de los Salmos, versículos 6 al 8, donde Él dice que el hacer la voluntad de Dios le ha agradado. La ley de Dios está en medio de su corazón, de tal manera que viene con agrado a morir por esas personas, por la manada pequeña, no por todo el mundo en general, como mucho tiempo se enseñó. Él vino a morir por aquellos que Él escogió ante la fundación del mundo. ¿Y vino para qué? Para sacarlos de esa condición perdida en la que se encontraban. Jesús está entonces animando a sus discípulos, no con una charla motivacional sustentada en el vacío, sino con su palabra autoritativa les declaró, ustedes no tienen motivo alguno, y estoy parafraseando, no tienen motivo alguno para temer, porque son ovejas de mi prado y son parte de mi redil. No se preocupen, no se preocupen. Ahora detengámonos a considerar estas palabras, porque la meditación de la palabra trae mucho más riqueza también. Estas 2 palabras que escriben a los hijos de Dios, manada pequeña. No temáis, manada pequeña, o manada muy pequeña. Esto es lo que algunos llaman un diminutivo, un doble diminutivo. ¿Por qué? Porque se puede traducir manada pequeña. O sea, es un énfasis en un diminutivo de decir, son tan pequeños, son tan insignificantes, y es un pequeño rebaño pequeño. La palabra es micros, de donde viene algo muy pequeño en tamaño, cantidad, número o dignidad. Fíjense, la palabra originalmente implica eso. Viene de algo muy pequeño en tamaño, miren, en cantidad, en número o dignidad. O sea, implica todas estas aplicaciones se pueden hacer de la palabra. Entonces, cuando Jesús le dice manada pequeña, está diciendo ustedes son insignificantes desde la perspectiva del mundo, pero significantes desde la perspectiva de Dios. Ahí hay una diferencia notable. Pequeño en comparación a todas las personas que han pisado esta tierra, pequeño a los ojos de la multitud, pequeño en la apreciación de un mundo sin Cristo, pequeño en importancia para el mundo, pequeño en dignidad y reconocimiento en la mirada de las personas, y no es así la iglesia de Cristo hasta el día de hoy. Es insignificante, es pequeña. ¿Qué importancia tiene? Nadie nos toma en cuenta. Cuando nosotros opinamos sobre algo moral públicamente, nos cierran la puerta en la cara.
¿Y qué vienen a hablar de ellos? ¿Qué tienen que venir con su Biblia? ¿A quién le importa? Noten cómo ante la apreciación de la gente no solo somos pequeños en cantidad, que lo somos, ¿verdad? En comparación a toda la humanidad. No más del 10% de la humanidad es creyente. Se declara creyente. De ese 10%, ¿cuánto es los creyentes reales? De tal manera que somos pequeños en cantidad. Siempre ha sido así y siempre será así. Pero también somos pequeños en términos de la apreciación que el mundo tiene de nosotros. Sin embargo, y aquí está lo extraordinario, manada pequeña, pero manada ¿de quién? Es decir, en la pertenencia lo que nos da sentido y significado como iglesia. ¿A quién pertenecemos? Eso es lo que cambia la situación. Y esta es la perspectiva de Dios. A los ojos de Dios, ovejas de su prado. El rebaño del Todopoderoso, un rebaño de ovejas siendo separado del resto del mundo a través de la elección, a través de la redención, a través del llamamiento eficaz con los cuales el Señor nos llamó al arrepentimiento y a la fe. Constituido de esa manera, siendo reunidos en una iglesia constituida por personas de todo pueblo, lengua, tribu y nación, como bien sabemos. Dios está de su lado, no los dejará, ni los desamparará, ni les faltará ningún bien. Cristo es su pastor y los ha comprado con su propia sangre. Y no perderá a ninguno de ellos. Por lo tanto, no deben temer porque Cristo los pastorea por el tiempo y la eternidad. Ahora, si nosotros hiciéramos la siguiente encuesta, diríamos, ¿qué te importa más? ¿Llegar a tener muchas cosas en esta tierra y ser, en comillas, feliz con todas esas posesiones que tiene? ¿O realmente ser rebaño del Señor Jesucristo? ¿Qué es lo más importante para ti? Obviamente para nosotros la respuesta es obvia, ¿cierto? Pero para el mundo es al revés. ¿Qué me importa ser manada de Jesús? No me interesa. Esa es la apreciación del mundo, pero la apreciación de Dios es totalmente distinta. Yo los amé, como dijo en Juan capítulo 13, a los que amó, los amó hasta el fin. Y a eso le lavó los pies también, a eso le sirvió y por ellos murió en la cruz. Eso es más significativo, hermanos, que cualquier otra cosa. Y esto no es algo que se nos ocurra a nosotros, es lo que la palabra de Dios dice. Vamos a ver algunas características de este rebaño así al pasar nada más, pero es un rebaño comprado por la sangre de Jesús. 1 Corintios 6:20. Eso es lo que dice ese texto. Somos comprados por precio, dice. Pero no un precio monetario, sino el precio más grande, más glorioso, más extraordinario en dignidad y en poder, que es la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz. Comprado. Es un rebaño lavado en la sangre de Jesús, 1 Juan 1:7. Es un rebaño lavado en la sangre de Jesús. Es un rebaño escogido, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 4. Es un rebaño marcado o sellado, 2 Timoteo 2:19. Dios conoce a los que son suyos. Tienen un sello, tienen una marca distintiva. El Señor nos reconoce. Este es mi hijo. Independiente de la situación en la que nos encontremos, este es mi hijo. Estamos sellados por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice Pablo también en Efesios 1, versículos 13 y 14. Es un rebaño también en este sentido inofensivo. Y por eso, y esa es una de las cosas tristes, porque el mundo rechaza al rebaño de Cristo cuando no tiene nada que ofenderlos a ellos. Es decir, no, es inofensivo para ellos de cualquier punto de vista. ¿Por qué se ofenden? Simplemente porque nosotros proclamamos la verdad. Eso es lo que molesta a la gente. Sin embargo, es inofensivo. ¿Por qué? Porque dice en Mateo 10:16 que tenían que ir aquellos 70 que iban a predicar el Evangelio como ovejas en medio de lobos. Y una oveja no es ofensiva para un lobo. Un lobo es ofensivo para una oveja. De tal manera que es un rebaño inofensivo. Y es un rebaño expuesto a problemas y enemigos. Efesios 6, 11 al 13. Solo 7 características que nos ayudan a poder comprender cuál es el tipo de rebaño del cual está hablando.
Hermanos, todos los peligros que como creyentes enfrentamos y enfrentaremos palidece ante esta gloriosa verdad. Somos parte del redil de nuestro buen pastor. Y eso es lo que debe alentar nuestros corazones en las buenas y en las malas, cuando estamos pasando por dificultades y cuando estamos en tiempo de paz. Siempre vamos a ser el redil de nuestro buen pastor, vamos a estar en el redil de nuestro buen pastor. Nadie nos arrebatará de su mano, Jesús mismo lo dijo. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, dijo Pablo. ¿Por qué? Porque somos el rebaño del Señor. Por lo tanto, esa es la apreciación que tiene el Señor de nosotros. Ahora, ¿importa entonces la apreciación que tenga el mundo de nosotros? No tiene ninguna importancia. Segundo, su apreciación, segundo su posesión. Esta es la segunda parte del versículo 32, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino, y esto es extraordinario. Tiene una posesión que va más allá de las cosas materiales que con el uso se deterioran y finalmente quedan en esta tierra. No, ustedes tienen una posesión eterna. Por el amor del buen pastor que los constituyó en su rebaño, Dios les ha dado como posesión un reino, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Si la primera frase es extraordinaria y exuda amor y ternura, esta segunda es gloriosa y exuda gracia y bondad. Las palabras son muy interesantes allí. Fíjense, quizás me voy a tener más tiempo en esta parte porque me parece que está en la base de todo. Fíjense, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No dice, porque ustedes se ganaron el reino, ¿cierto? No dice eso. No, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El verbo griego traducido placido significa deleitarse en o complacerse en él. O sea, vuestro Padre se deleita o se complace en darles a ustedes un reino. Lo que implica que el deleite de Dios es dar su reino a cada uno de aquellos por los cuales Cristo vino a morir. El verbo transmite la idea de que la vida eterna fluye hacia nosotros de la fuente de la misericordia inmerecida. Ahí está el punto focal del asunto. ¿De dónde procede? De la determinación soberana de la voluntad de Dios. A vuestro Padre le ha placido. Es decir, por pura gracia y misericordia ha querido concederles algo que ustedes jamás se podrían haber ganado. Esto es confirmado por la afirmación que Dios se ha complacido, dice, en daros el reino. Cuando Cristo declara claramente que Dios nos ha dado el reino, y no por otra razón, sino porque así le agradó, al Padre es perfectamente manifiesto que no se obtiene por ningún mérito de obras. Por eso dice la Biblia que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un don, es un regalo de Dios. En cualquier momento que el Señor eleve nuestra mente a la expectativa de la vida eterna, recordemos siempre que no tenemos motivo para temer a causa de, en cuanto al alimento diario, porque el Señor nos dio algo mucho más grande que el alimento diario, que es la vida eterna y la salvación. Porque si Dios nos dio lo más maravilloso e imposible lograr por nuestros méritos o esfuerzos, ser poseedores del reino, ¿cómo no nos dará todo lo que necesitamos para vivir en este mundo pasajero? O sea, lo más importante fue la vida eterna que procede de la cruz de Cristo, que lo dio por gracia y misericordia. También por gracia y misericordia nos concederá todo lo necesario para nuestro sustento en la tierra, el párrafo anterior. Entonces no vale la pena y no tiene sentido afanarse. Alguien escribió, los creyentes tienen un glorioso reino esperándolos. Aquí en la tierra a menudo son burlados, ridiculizados, perseguidos y como su maestro despreciados y rechazados por los hombres. Pero los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, dice el apóstol Pablo a los Colosenses, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. ¿Notan cómo donde está nuestro corazón, allí está nuestra esperanza? Si nosotros esperamos en las cosas de esta tierra, somos los más dignos de conmiseración. Es decir, es lógico que la gente diga pobre gente, pobres personas que tienen esta concepción de la vida. Esa gente no vale la pena.
Pero si nosotros esperamos en algo que no depende de lo que pase en esta tierra, sino que está en las manos de Dios y ha sido prometido por Dios, entonces nuestra esperanza es segura. Aún así, que perdamos todo lo que tenemos en esta tierra. Entonces, el Señor apunta a la raíz del problema. La raíz del problema del ser humano no es que no tenga para comer o para vestir, porque por su gracia el Señor ha provisto alimento en todo el mundo. Que no lleguen a muchas personas en diferentes partes del mundo es producto simplemente de la avaricia de algunos, que tienen mucho y no son capaces de dar a los que tienen menos. Pero Dios ha provisto para ellos. Ahora, eso es lo primero, los poseedores del reino. Si nosotros tenemos esa certeza y esa seguridad, no en base a lo que está diciendo una persona que está ahora enseñando circunstancialmente, sino sobre la base de lo que el Señor Jesucristo mismo dijo, entonces tenemos que tener una actitud al respecto. Y eso es lo segundo, la actitud de los poseedores del reino. Versículos 33 y 34. Aquí viene la exhortación. Jesús dice, vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Hasta ahí la exhortación. El lenguaje de esta exhortación es sin duda, y aquí tenemos que aclarar, tiene un sentido figurativo. ¿Por qué podemos decir que tiene un sentido figurativo? Porque la lógica solamente dice que es imposible vivir en este mundo sin posesiones materiales. O sea, es imposible vivir en este mundo sin el pan que necesitamos cada día. Es imposible vivir en este mundo de esa manera sin vestido, por ejemplo, porque la inclemencia del tiempo nos destruiría. Entonces, nos está diciendo, vendan todo lo que tienen y no tengan nada. No es ese el sentido, sino que tiene un sentido figurativo. Porque de lo contrario, ¿verdad? Entonces, los personajes que aparecen en la Biblia que sí tenían mucho, el mismo Abraham, el mismo Job, recuerden que Dios no le quita a Job sus posesiones, sino que permite que el diablo le quite sus posesiones, pero al final de la vida el Señor le restablece sus posesiones. Entonces no se trata de eso, de que no vivan sin nada, no. Aquí el punto, o la razón es muy simple, es que lo que está expresando Jesús es exactamente igual a lo que le dijo al joven rico cuando le hizo ese reto. ¿Recuerdan? Dice, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. La última parte es la que termina lo anterior. Jesús está consciente de que el problema del hombre es que esas cosas que tiene lo atan a la tierra. Lo tienen como, gobiernan su vida. En el caso del joven rico era evidente. Entonces Jesús le dice, mira, vende todo lo que posees y dalo a los pobres. No en el sentido de que si este hombre decía, ya lo voy a hacer, entonces podía entrar al reino de los cielos, porque el reino de los cielos no se compra. No era eso. Sino que el amor por las riquezas que este joven tenía era lo que le iba a impedir seguir a Jesús. Ese era el problema. Entonces, le dice, dalo a los pobres y véndelo, ¿cierto? Y ven y sígueme. Ven y sígueme era el punto principal. El joven decía, ¿cómo obtener la vida eterna? Él pensaba que lo podía obtener a través de algo que él hacía. Y Jesús le dijo, no, simplemente sígueme. Pero el obstáculo eran los bienes que poseía porque su corazón estaba en ellos. Ahora, otro ejemplo, poco antes, aquí en el capítulo, o poco después en realidad, le dirá en el capítulo 14, versículo 27 de Lucas, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y otra vez, niéguese a sí mismo. ¿Qué involucra eso? Apartar todo aquello que sea un obstáculo para seguir al Señor. Y si el obstáculo son las muchas riquezas o posesiones que una persona tiene, eso hay que apartar. ¿Se entiende? Y noten cómo lo dice más directamente en Lucas capítulo 14, versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Fíjense, que no renuncia, en el sentido de que sea eso el propósito y el objetivo de su vida.
Ese es el punto principal al que está apuntando. No, deja que cualquier cosa que pueda ser un obstáculo para seguir a Cristo como su discípulo, eso tienes que dejarlo. En otras palabras, vive como un peregrino en esta tierra, no como alguien que vino a quedarse, sino como aquel que está en esta tierra para glorificar a Dios y no complacerse a sí mismo. Eso es lo que había en el corazón de todas estas personas. Ahora, en el caso del joven rico se evidenció que su corazón estaba en las posesiones y no en el Señor Jesucristo. Y por eso se fue triste. ¿Pero por qué se fue triste? Dice, porque tenía muchas posesiones. ¿Se dan cuenta? Ese era el problema que tenía. Estaba seducido por las posesiones, pero no seducido por Jesús. Un creyente es seducido por Jesús, no por su posesión. Por tanto, no estaba dispuesto a renunciar a ellas para seguir a Jesús. En cambio, otro ejemplo bíblico, la respuesta de Zaqueo es total y diametralmente distinta. Cuando él lo vio y el Señor Jesucristo le dijo que quería posar en su casa y él lo recibe en su casa muy contento. Ya el corazón de Zaqueo había tenido un extraordinario cambio. Eso se deduce de la forma en que trató al Señor Jesucristo. Noten que él dice algo notable y distinto y contrario a lo que el joven rico reaccionó. Dice: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Notan la actitud que tiene? Este era un hombre rico también. Pero él dice algo interesante. Dice, la mitad de mis bienes se lo doy a los pobres, sin que Jesús se lo pidiera. ¿Ven lo que muestra su corazón? Está diciendo, ya entiendo, tú eres mucho más importante que mi bienes material. Ahora, lo interesante es que después de eso nos dice, efectivamente Zaqueo hizo eso. No dice eso, ¿cierto? Termina ahí la historia, no sabemos qué pasó, pero probablemente no tuvo que hacerlo. Simplemente tenía la disposición de hacerlo. Y luego dice, y si he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado, o sea, 4 veces lo que me aproveché de él en términos económicos. Un corazón así es el que está pidiendo al Señor Jesucristo. Esa persona no tiene su mirada en las posesiones de esta tierra. Estos dos ricos son ilustración de que el problema no está en las posesiones materiales, sino en la actitud hacia ellas. Si las cosas materiales son el principio esencial de mi vida, nunca he sido un seguidor de Cristo. Pero si la gloria de Dios y el servir en su reino son el eje rector de mi vida, por lo cual someto todo lo que soy y todo lo que tengo en las manos del Señor, esto es evidencia que soy uno de los suyos. Ahora sí, ahora se puede entender. El principio que se establece como explicación de la exhortación es poderoso porque escudriña el corazón para hacer cumplir la exhortación. Donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Este es el principio rector del párrafo. Donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. En otras palabras, mírense a sí mismos, miren hacia adentro y vean y pregúntense, ¿dónde está mi corazón realmente? Es lo que está diciendo el Señor. En otras palabras, pongan sus corazones en el otro mundo y sus expectativas en ese mundo. Provéanse bolsas que no se envejezcan, que no se vacíen de oro, sino de gracia en el corazón y buenas obras en la vida, conforme a la palabra de Dios. Estas son las bolsas que durarán. Dice, haceos bolsas que no se envejezcan. Y todo lo de esta tierra se envejece. Entonces, ¿a dónde está apuntando? Al lugar donde no se envejece. La gracia irá con nosotros al otro mundo, dijo alguien, porque está tejido en el alma y nuestras obras nos seguirán, porque Dios no es injusto para olvidarlas. Estos serán tesoros en el cielo, que nos enriquecerán para la eternidad. Noten las cualidades. Primero, es un tesoro que no se agotará. No se agotará jamás, porque la bolsa, y ese es el sentido, no va a envejecer. La bolsa donde se recibe el dinero, eso es lo que está diciendo. Entonces el tesoro que exista en esa bolsa tampoco se agotará. Siempre será suficiente. Segundo, es un tesoro que no se puede perder. ¿Por qué? Porque en ese lugar no entran ladrones a robar. Todas las posesiones materiales que nosotros tenemos pueden ser quitadas en un momento, cuando un ladrón entra y toma posesión de ellas, por la fuerza.
Pero acá no, es un tesoro que no se puede perder porque ningún ladrón se acerca a él. Lo que está guardado en el cielo está fuera del alcance de los enemigos. Y tercero, es un tesoro que no se echa a perder. No se echa a perder ni se guarda, si se guarda, como tampoco se desperdiciará si se gasta. La polilla no lo corrompe. La ropa, sí, es corrompida por la polilla, ¿cierto? Y metafóricamente podríamos decir nuestro cuerpo también. Pero este tesoro no se envejece, no pasa, no se desperdicia, permanece para siempre. Ahora bien, por esto parece que hemos puesto nuestro tesoro en el cielo si nuestro corazón está allí realmente. Y eso es la pregunta otra vez que debemos hacernos. ¿Dónde está verdaderamente mi corazón? Porque alguien puede decir, pero si somos creyentes, mi corazón está en el cielo. ¿Y tu vida muestra eso? Esa es la reflexión y la respuesta que debemos dar, obviamente no delante de los hombres, sino delante del Señor, cada uno de nosotros. ¿Dónde está verdaderamente mi corazón? ¿Qué es lo que yo más quiero en la vida? Ese es el lugar donde está mi tesoro. Alguien dijo, si pensamos mucho en el cielo y mantenemos nuestra mirada en Él, si nos vivificamos con la esperanza de Él, entonces estamos demostrando que nuestro tesoro está en el cielo. Pero si vuestros corazones están puestos sobre la tierra y las cosas de ella, es de temer que tengáis vuestro tesoro y vuestra porción en ella y estéis perdidos cuando dejéis esta tierra. Jesús lo explicó de manera concisa. No podéis servir a dos señores, a Dios y a la riqueza. Porque amará a uno, despreciará al otro, o amará al otro y despreciará al uno. Es decir, es imposible caminar por dos sendas al mismo tiempo, es lo que está diciendo. Y otra vez no está diciendo no tengas nada, porque sí necesitamos tener algunas cosas para subsistir en esta tierra. Está diciendo que nuestro corazón no esté puesto en aquellas cosas. Aquellos que entrarían al reino de Dios deben someterse sin reserva, dijo alguien, al gobierno del rey. Almacenan su tesoro con seguridad en el cielo y no en la tierra, entendiendo que como escribiera el misionero y mártir Jim Elliot, que murió a mano de los Aucas, estos 5 misioneros que ya hace muchos años murieron por venir a evangelizar a los Aucas, él dijo, no es necio, escuchen bien, no es necio quien da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. No es necio quien da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Y eso es lo que tiene que estar en el corazón de un creyente. Si tenemos verdaderamente nuestro corazón en el cielo, esto será evidente a través de nuestra vida. Pero yo estoy seguro de algo, y voy a terminar con esto, que todos luchamos con eso todavía. Es una realidad. No podemos negarlo. No podemos negarlo. Es decir, es muy difícil vivir solamente para las cosas del cielo. Nosotros todavía tenemos puesta la mirada muy fuerte aquí en la tierra. El Señor nos dé gracia para poder vivir para Él y no para nosotros mismos. Padre, muchas gracias por tu palabra bendita, por las expresiones gloriosas del Señor Jesucristo al llamarnos manada pequeña. Señor, saber que somos parte de tu manada es algo maravilloso. Que tú eres nuestro pastor y como dice el salmista, nada nos faltará. Y que aún caminando por sombras de muerte, por caminos de sombra de muerte, no temeremos. No porque nosotros seamos firmes, sino porque tú nos sostienes firmemente de tu mano. No porque nos aferramos con todo a ti, sino que tú nos tienes aferrados a ti. Gracias, Señor, por ser nuestro pastor. Gracias por aderezar mesa delante de nuestros enemigos. Gracias por ungirnos y por darnos la certeza de que estaremos contigo por la eternidad. Somos tu rebaño y esperamos y confiamos en que tú nos guardarás hasta tenernos en definitiva en el redil, allá en tu gloria. Bendice a mis hermanos, Señor. Anímanos también con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.